Y quiero, hermanos, que primero imaginemos una situación. Hermanos, imaginemos que el Señor Jesucristo, la misma noche que fue entregado, imaginemos que poco antes de ir a la cruz del Calvario, haya reunido a sus discípulos más cercanos, haya tenido una última cena con ellos, y que ahí el Señor Jesucristo les hubiera dado a esos discípulos una ordenanza para que ellos pudieran llevarla a cabo en sus cultos de adoración de ahí en adelante, y que esa ordenanza, hermanos, iba a consolar a los discípulos porque Cristo ya no iba a estar con ellos. Y además esa ordenanza iba a fortalecer sus almas constantemente mientras ellos practicaran llevaran a cabo esa práctica, y que además en esa ordenanza los discípulos pudieran tener una comunión especial y espiritual con Él cada vez que se reunieran. ¿Pueden imaginarse, hermanos, cuán significativas serían esas instrucciones que el Señor Jesucristo les hubiera dado a los discípulos? ¿Cuán importante sería esa práctica para la vida de la iglesia? ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Bueno, hermanos, eso sucedió realmente. Y eso es la cena del Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, estableció una práctica de culto sagrada, es decir, un sacramento, en donde el Señor, en esa noche que fue entregado, les dio instrucciones a sus discípulos para que constantemente, cada vez que ellos se reunieran formalmente como iglesia, pudieran celebrar esa ordenanza, pudieran tener comunión con Él, pudieran hacer memoria de Él al participar de ella y fueran fortalecidos espiritualmente. Hermanos, como podemos imaginar, este sacramento, la cena del Señor, ha ocupado un papel central en la fe y en la vida de la iglesia. Y nosotros encontramos, hermanos, esta ordenanza en 3 ocasiones en las Escrituras. Hay 3 pasajes paralelos de la última cena: Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. En estos pasajes, hermanos, encontramos la ordenanza del Señor Jesucristo a la iglesia. Pero además, hermanos, el apóstol Pablo añade un cuarto relato en 1 Corintios 11, que es un pasaje que comúnmente usamos para celebrar la cena del Señor. Pero además de esos pasajes, hermanos, también tenemos en la Escritura los relatos de la iglesia temprana, de cómo en el primer día de la semana, en domingo, la iglesia celebraba en unidad la cena del Señor. En aquel entonces le llamaban el partimiento del pan. Y vayamos a esos textos, hermanos. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que cuando, hermanos, perdón que haga el paréntesis aquí, cuando vimos este texto en relación a las ofrendas, que estuvimos viendo un poco a profundidad este texto en particular, este versículo 42, veíamos que la doctrina de los apóstoles se refiere a la predicación de la palabra. Dice, en la comunión unos con otros, que vimos que se refiere al momento en que la iglesia ofrendaba. Dice, en el partimiento del pan, esto hace referencia a la cena del Señor. Dice, y en las oraciones. Y aún más adelante, hermanos, allí en Hechos 20, versículo 7,
Ahí encontramos también, hermanos, a los discípulos reunidos para participar de la cena del Señor. Dice el versículo 7, en el primer día de la semana, y eso ya nos habla de un punto muy importante, hermanos. En el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, hermanos, aquí encontramos en estos pasajes del Nuevo Pacto, encontramos cómo la iglesia se reunía y en el primer día de la semana participaba de esta ordenanza de Cristo. Hermanos, la cena del Señor simboliza la unidad de la iglesia y por lo tanto, la cena del Señor debe ser celebrada en ese contexto, en el contexto de la reunión de la iglesia local donde la unidad es visible. Otro texto que tenemos, hermanos, acerca de la cena del Señor es 1 Corintios capítulo 10. Si me acompañan ahí, hermanos, por favor, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice aquí el apóstol Pablo instruyendo acerca de la cena del Señor, versículo 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces vemos, hermanos, que las instrucciones apostólicas con respecto a la celebración de la Cena del Señor enfatizan que debía y debe celebrarse en una reunión de iglesia. Debe tenerse en cuenta, hermanos, la unidad visible de la iglesia. Esto quiere decir que la Cena del Señor debe ser celebrada corporativamente, en la reunión formal de la iglesia, particularmente en el día del Señor. No debe celebrarse en privado ni de manera individual. Ahora, hermanos, vamos a adentrarnos un poco más en el significado de la Cena del Señor. Y voy a tomar un texto de estos que mencioné donde se habla acerca de la Cena del Señor. Voy a tomar el pasaje de Marcos capítulo 14, si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí el Señor está instituyendo la cena del Señor con sus discípulos. Ellos estaban celebrando la Pascua, lo que nosotros también conocemos como la última cena. Y estas palabras de Cristo, hermanos, establecen el patrón básico para la cena. El uso del pan, como lo vemos aquí en el pasaje, el uso del pan para significar su cuerpo y el vino para significar su sangre. Hermanos, cuando nosotros participamos de comer el pan y beber el vino, se da testimonio de la muerte sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz. Y aún el apóstol Pablo establece la temporalidad de la práctica de este sacramento. Dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo?
hasta que Él venga. De manera que esta práctica, hermanos, la iglesia la lleva a cabo desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es una práctica que debemos llevar, hermanos, que como iglesia no debemos dejar de llevar a cabo, porque así lo estableció el Señor, hasta que Él venga. Cristo entonces, hermanos, estando con sus discípulos, poco antes de ir a la cruz, instituyó esta ordenanza o sacramento de la cena del Señor. Y estas palabras, hermanos, que utilizamos constantemente, ordenanza y sacramento, se usan como sinónimos. Se pueden usar de manera indistinta, pero sí es importante distinguirlas, porque la palabra sacramento nos da una mayor definición del significado de la cena del Señor. La palabra ordenanza, hermanos, significa simplemente algo que el Señor Jesucristo ordenó. Por eso lo llamamos ordenanza. Y Él ordenó aquí, como vemos en el pasaje, Él ordenó que la iglesia lleve a cabo esta práctica. Pero la palabra sacramento, hermanos, nos ayuda a entender mucho mejor el significado de la cena. La palabra sacramento se define como una señal visible instituida por Cristo que al hacer uso de ella nos hace recordar la promesa de Dios en el Evangelio. Lo repito, un sacramento es una señal visible instituida por Cristo que cuando hacemos uso de ella nos recuerda la promesa de Dios en el Evangelio. ¿Y cuál es esa promesa del Evangelio, hermanos? Perdonar todos nuestros pecados, darnos vida eterna solo por gracia. Cada vez que nosotros participamos, hermanos, de la cena del Señor, estamos también recordando eso. Somos perdonados, el Señor nos ha dado vida eterna y todo ha sido únicamente por gracia. Gracias a ese único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo consumado en la cruz. Así que un sacramento, hermanos, es un medio de gracia. También es un medio de gracia. Un medio de gracia, hermanos, es ese medio que el Señor instituyó para poder bendecir a la iglesia, para que podamos crecer en la gracia. Un medio de gracia es algo que nosotros podemos esperar con expectativa, que Dios nos bendiga cuando hacemos uso de él, porque el Señor así lo ha prometido. Entonces, hermanos, cualquiera que sea la palabra que utilicemos, sea ordenanza o sea sacramento, debemos saber que nos estamos refiriendo a esas dos señales visibles que Cristo ordenó a la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, y que tienen una promesa de bendición. Un sacramento, hermanos, entonces, apunta a algo que debemos recordar. Los sacramentos son señales, decimos, señales visibles que apuntan a algo. Cuando nosotros vemos una señal, por ejemplo, como la de allá, esa flecha, ¿no?, que apunta hacia allá, la señal en sí misma, hermanos, es importante, pero es más importante hacia dónde apunta. Es más importante la puerta, ¿verdad?, de emergencia que la señal en sí misma. La señal la vemos, pero no debemos quedarnos ahí en la señal, sino debemos mirar hacia donde apunta. Y la cena del Señor, hermanos, es una señal en la que no debemos meramente quedarnos viendo los elementos, sino que esos elementos apuntan hacia algo. ¿Hacia qué apuntan, hermanos? El pan que vemos cuando el pastor, el ministro, lo toma y lo parte. Esa señal visible, hermanos, nos lleva a mirar a Cristo en la cruz. A Cristo ahí recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Recibiendo en su cuerpo ese castigo que el pueblo de Dios merecía por causa de sus pecados.
siendo su cuerpo molido a nuestro favor. Cuando miramos la copa, el vino, hermanos, es una señal visible que nos lleva a hacer memoria, a recordar que la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz para nuestra redención, que fuimos comprados con esa sangre, que es la muerte de Cristo la que nos ha dado vida, la que nos ha dado salvación, la que nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Así que poco antes de ir a la cruz, hermanos, decíamos, Jesús reunió a sus discípulos sobre el tiempo de la Pascua, que era en ese entonces la cena pactual del pueblo hebreo. Y fue durante esa cena de la Pascua, durante esa reunión, que el Señor instituyó para ellos y para los cristianos de todos los tiempos una cena en la cual pudiéramos recordar, hermanos, esas promesas del Evangelio, esas promesas pactuales. Y para que también en esa cena nosotros como creyentes pudiéramos ser fortalecidos en nuestra alma al participar de ella y al mismo tiempo al recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros solemos celebrar un evento importante con una cena, ¿cierto? O con una comida. Hay una boda y hay mole, ¿no? Hay un aniversario y hay una comida. Y en esos tiempos, hermanos, los participantes, los comensales, pues no solo se alimentaban, ¿no? Cuando participaban de la Pascua, pues no solamente se alimentaban, había una celebración. Esa fiesta no solo implicaba el consumo de alimentos. La celebración, hermanos, era ese recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Ellos recordaban también la sangre de ese cordero que fue sacrificado, esa sangre que les había librado del juicio, esa sangre que habían puesto los hebreos en los postes y en los dinteles de sus casas. Así que cuando los hebreos celebraban la cena de la Pascua, era más que una cena, era más que alimentos. Era el recordar las promesas de Dios de redención, digamos hacia futuro, pero también hacia el pasado, recordar la liberación de la esclavitud de Egipto y ese cordero pascual que les había dado liberación del ángel de la muerte. Así que el pueblo del Antiguo Testamento tenía una comida así. Ellos la celebraban anualmente. Y para ellos, hermanos, el poder celebrar la Pascua era el momento culminante del año. Ellos esperaban con ansias que llegara esa fecha para poder celebrar la Pascua. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder celebrar aún algo más grande que la Pascua, hermanos. La cena del Señor, y podemos celebrarla cada semana. Así que, hermanos, esa Pascua, esa fiesta anual, era importante por anual. Se reunían alrededor de la mesa las familias, conmemoraban en esa libertad que Dios le había concedido. Pero bien, hermanos, y eso es muy importante, cuando se celebraba la Pascua, se proclamaba la promesa de redención, que Dios iba a salvar a su pueblo con brazo extendido. Y esto es muy importante, hermanos. Ellos estaban mirando hacia futuro. Así que era una comida sí que alimentaba, pero que proclamaba un mensaje. Y fue en esa celebración de esta comida que el Señor Jesucristo eligió instituir una nueva comida pactual que nosotros conocemos como la Cena del Señor, o también
conocemos como la mesa del Señor. Nuevamente, hermanos, Marcos, capítulo 14, versículo 22. Y quiero en este primer estudio, hermanos, centrarme en algo, en que la cena del Señor es la palabra en forma visible. En eso me quiero centrar hoy, hermanos. Marcos 14, 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Dice, Jesús tomó pan y bendijo. Hermanos, la palabra griega que se encuentra aquí, donde dice y bendijo, se puede traducir también como después de dar gracias. Es la palabra Eucaristía. De hecho, la iglesia posapostólica, en sus primeros años, ellos utilizaban ese término también para referirse a la cena del Señor. Hay iglesias cristianas, aún reformadas, que utilizan este término. Obviamente, nosotros escuchamos Eucaristía y luego pensamos en el catolicismo romano, ¿no? Pero es una palabra, hermanos, bíblica, ¿sí? Que significa eso, habiendo dado gracias o acción de gracias o después de haber dado gracias. Y esto también nos muestra algo importante, hermanos, que debemos dar gracias cada vez que participamos de la cena. Pensemos esto, hermanos, si Cristo no se hubiera dado a sí mismo como lo hizo, no habría esperanza para los pecadores. Cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, debemos expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Y esa gratitud, hermanos, se debe ver reflejada en asistir constantemente en el día del Señor a la iglesia para poder participar de ella. Muchas veces nos centramos, no fui a la iglesia, y nos sentimos mal y decimos, me perdí la predicación de la palabra. No, hermano, te perdiste de la oración, te perdiste de la comunión, te perdiste de la predicación, te perdiste de la cena del Señor, te perdiste de la comunión con Dios, te perdiste de todos estos beneficios espirituales que por gracia tenemos en Cristo. El Señor, hermanos, bendice el pan y luego dice a sus discípulos, tomad, esto es mi cuerpo. Y estas 5 palabras, tomad, esto es mi cuerpo, han dado lugar a una variedad de interpretaciones, una variedad de opiniones. Algunos piensan que cuando nos acercamos a la mesa, el cuerpo y las sangres reales y físicas de Cristo están literalmente en los elementos. Pero esa no es la idea, hermanos. Claramente el Señor Jesús está dando un símbolo. Como dijimos, un sacramento es una señal visible que apunta a algo. Es una señal que proclama su cuerpo y su sangre. Ese sacrificio pactual. Miren lo que dice Sinclair Ferguson al respecto de esto. Cito: no es por la administración de la iglesia, ni simplemente por la actividad de nuestra memoria, sino por el poder del Espíritu que disfrutamos de comunión con Cristo crucificado, resucitado y ahora exaltado. Porque Cristo no está localizado en el pan y el vino, el punto de vista católico romano, ni está ausente de la cena, como si nuestra actividad más elevada fuera solo recordarlo, el punto de vista memorialista. Más bien, Él es conocido a través de los elementos por el Espíritu. Hay una genuina comunión con Cristo en la cena, al igual que en la predicación de la palabra. Él no está presente en la Biblia localmente o por creer, sino por el ministerio del Espíritu. Así Él también está presente en la cena, no en el pan y en el vino, sino por el poder del Espíritu.
El cuerpo y la sangre de Cristo no están encerrados en los elementos, ya que Él está a la diestra del Padre, Hechos 3:21, sino por el poder del Espíritu somos llevados a su presencia y Él está entre nosotros. Si el Señor permite, hermanos, la siguiente semana me voy a enfocar en la comunión que hay en la cena del Señor. Pero ya desde ahorita vemos algo, hermanos. El cuerpo y la sangre de Cristo no están literalmente en los elementos como enseñan los católicos romanos. Nuevamente, son señales, son simbolismos que apuntan a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, a su cuerpo y a su sangre. Y por eso el Señor Jesucristo dice, haced memoria de mí. Y por eso Él instituye estos elementos que deben estar presentes siempre en la cena del Señor, el pan y el vino. Por tanto, hermanos, no debemos suponer que el Señor, en su declaración a los apóstoles, está tratando de decir que el pan se transforma en su carne de una manera literal. El Señor dice, hermanos, tomad, esto es mi cuerpo. Y luego los versículos 23 y 24 nos dicen, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hermanos, esa copa del versículo 23 habría sido una de las copas usadas durante la Pascua, que simbolizaban la promesa de Dios de salvar, de redimir con brazo extendido. Es precioso, hermanos, cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo Testamento y viceversa. El Señor había dado una cena en el Antiguo Testamento, como ya vimos. Y ahora el Señor Jesucristo, en el clímax de esa cena de la Pascua, Él dice, esto que apuntaba la cena, la Pascua, esto ha llegado a su cumplimiento. Ahora estoy yo aquí para hacerlo. Yo soy el cumplimiento de eso que apuntaba la Pascua. Y ahora el Señor instituye, como decíamos, una nueva cena pactual. Ya no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor. Hermanos, cuando tenemos el pan y el vino en nuestras manos, cuando nosotros los vemos con nuestros ojos, cuando los probamos, esto es un mensaje muy visible. Vemos en estos elementos, hermanos, señales de la promesa de Dios. Cuando llegamos a la cena, como lo vamos a hacer más tarde, cuando llegamos a la cena del Señor y el pan es partido, esa es la palabra de Dios proclamada a nosotros de una manera tangible, de una manera visible, anunciando el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. Y cuando bebemos la copa, hermanos, es la palabra visible del Señor predicándonos a nosotros. La sangre de Cristo fue derramada a nuestro favor. Qué importante, hermanos, es la cena del Señor. Qué gran bendición es para la iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude a valorar cada vez que podemos participar de la cena. Tenemos una comunión espiritual con el Cristo crucificado, con el Dios Trino. Somos fortalecidos espiritualmente al recordar todos los beneficios que por gracia tenemos en Cristo. Hacemos memoria de su sacrificio, pero a la vez, hermanos, como también vamos a ver en un siguiente estudio, la cena del Señor no solamente nos lleva a hacer memoria de Cristo, de su obra en la cruz, nos ayuda a considerar el tiempo presente en esa comunión que tenemos con Él espiritualmente, pero también, hermanos, la cena del Señor apunta hacia el futuro, hacia esa cena, hacia esas bodas del Cordero, donde comeremos y beberemos la cena del Señor ya en gloria con Él,
como dice aquí en Marcos 14, cuando el Señor dijo: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta cena, hermanos, literalmente es comida del Evangelio, comida que nos alimenta en nuestro peregrinar hacia el cielo. Es nuestro maná. La cena es ofrecida por Cristo, hermanos. Él se concede a sí mismo a su pueblo como su sustento espiritual. Y hermanos, cada vez que participemos de la cena, debemos valorar algo. El Señor, en su misericordia, hermanos, al habernos salvado, ha asegurado una silla vacía para nosotros en su mesa. Hay una silla para ti y para mí, querido hermano, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esa silla está asegurada ahí para poder participar. Éramos enemigos de Dios, pero ahora el Señor nos concede parte en su mesa. Un lugar privilegiado, hermanos. Así que, hermanos, pues que el Señor nos ayude a seguir estudiando para poder tener mayor entendimiento del significado de la cena del Señor y que podamos valorarla, hermanos, y poder participar cada vez más de una manera más digna de la cena del Señor. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo.